Buen día, estimado docente. El día de hoy, mi equipo y yo vamos a presentar el entregable número 3 del curso de matemática perteneciente al Instituto de Senati. Los integrantes son Mercedes José, Macedo Peter, Minaya Keiko, Martínez Milagros y Mejía Daniel. El bloque del curso es PT11, con la fecha de entrega del 1 de junio del 2024. El instructor es el profesor Nilson Adriano Quispe Chávez. A continuación, procederemos con la presentación del trabajo. Sus contextos. Longitud física. En el ámbito de la física, la longitud se considera una de las magnitudes fundamentales del universo, de las cuales derivan otras distintas, pero que no pueden ser explicadas por ellas. Sirve de marco de referencia de las distancias, y de ellas provienen el largo, la longitud dimensional de los objetos, reales o imaginarios. Unidades de medida de la longitud. Existen varias unidades de medida de longitud, cada una con su propio uso y contexto. Aquí están algunas de las más comunes. El metro, que es la unidad básica del Sistema Internacional de Unidades. El kilómetro, que equivale a 1000 metros, se utiliza para medir distancias más largas. El centímetro, que se utiliza comúnmente para medir longitudes más cortas. El milímetro, que se utiliza para mediciones muy precisas. El micrómetro, que se utiliza en la nanotecnología y en la fabricación de componentes electrónicos. El nanómetro, que se utiliza en la física y en la química. La milla, que se utiliza principalmente en los países anglosajones. La pulgada, el pie y la yarda, que son unidades de longitud utilizadas en el sistema de medidas imperiales y estadounidenses. Conversión entre unidades. Es importante poder convertir entre diferentes unidades de longitud. Aquí hay algunas conversiones comunes. Un metro equivale a 100 centímetros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Una milla equivale a 1.60.934 kilómetros. Un pie equivale a 0.3048 metros. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Aplicaciones y uso. La longitud se utiliza en una variedad de contextos de la vida cotidiana y en numerosas industrias, como con la construcción, para medir dimensiones de edificios, carreteras, puentes y otros proyectos de ingeniería civil. En la navegación, en la navegación marítima y aérea, para determinar la ubicación precisa de un objeto en la Tierra. En la ciencia, en campos como la física, la química, la biología, para describir dimensiones y escalas de diferentes objetos y fenómenos. En la industria, en la fabricación, para garantizar la precisión de las dimensiones de los productos y componentes. La longitud y latitud. Junto con la latitud, la longitud forma un sistema de coordenadas geográficas angulares. A partir de ellas se establece la posición planetaria de un punto cualquiera de la superficie terrestre. Este sistema es empleado por tecnologías como el GPS. Se expresa en grados sexagesimales, tanto como latitud como longitud, entre paréntesis. Algunos ejemplos que involucran medida de longitud. Un perímetro de una figura. Ejemplo 1 tenemos como calcular el perímetro de un rectángulo con longitud de lado de 5 centímetros y ancho de 3 centímetros. Primero ponemos la fórmula, que sería perímetro es igual a 2 por entre el paréntesis longitud más ancho, cierra paréntesis. Y esto solamente le cambiamos todos los valores que nos han dado, tanto el 5 como el 3, dándonos como resultado 16 centímetros, como pueden ver. Ahora, como ejemplo 2, también tenemos en la área de una figura. Como ejemplo tenemos, dice, calcula el área de un triángulo rectángulo con una longitud de la base de 4 metros y la longitud de la altura de 3 metros. Ponemos la fórmula del área, que sería un medio es igual a por base por altura. Todo esto cambiamos y ponemos los datos que nos han dado, tanto como 4 metros, que es la base, y 3 metros, que es la altura, dando como resultado 6 metros cuadrados. También tenemos algunos ejemplos en las escalas y proporciones. Ejemplo, tenemos un mapa tiene una escala de 1 a 1000. Si en el mapa la longitud de una carretera es de 5 centímetros, ¿cuál es su longitud real?
La longitud real es igual a la longitud en el mapa multiplicado por la escala. Ponemos la fórmula que la longitud real es igual a la longitud en el mapa por escala. Y esto solamente reemplazamos con los datos que nos han dado. 5 centímetros por 1000 es igual a 5000 centímetros. Y esto nos daría como 50 metros para transformar. Problemas de distancia también tenemos, tanto que nos da Juan camina 2 kilómetros hacia el este y luego 3 kilómetros hacia el norte. ¿Cuál es la distancia total que ha recorrido? Utilizando el teorema de Pitágoras, ya que el camino forma un triángulo rectangular, ponemos distancia total es igual a raíz cuadrada entre paréntesis 2 kilómetros, cerramos paréntesis potencial a la 2, más abrimos paréntesis 3 kilómetros, cerramos paréntesis 2 al cuadrado. Distancia total y acá nomás solamente cambiamos todos los datos que nos han dado, tanto como el 4 y 3 y lo hacemos que nos han dado ya lo hemos reemplazado y nos daría como resultado 3,61 kilómetros. Estos ejemplos muestran cómo se utilizan las medidas de longitud en problemas matemáticos. La comprensión de la longitud es esencial para resolver problemas de geometría, escalas y otros conceptos. Como conclusión, tenemos que la longitud es una medida esencial que se utiliza en una amplia gama de contextos, desde la medición de distancias cortas hasta la navegación global. Su importancia es innegable. Comprender las diferentes unidades de medida de longitud y su aplicación práctica es crucial en muchos aspectos de la vida y la ciencia moderna. Vamos a hablar del paso uno, que es la información sobre el área. El área es la suma de la superficie que componen una figura, que compone también el área del romboide, que un romboide tiene la misma fórmula para su área que un rectángulo, lógico porque se puede convertir en un rectángulo fácilmente. Por eso su fórmula es base por altura. El área del trapecio. La aplicación de la fórmula del área del trapecio es muy sencilla. Consideramos sus dos lados paralelos como unas bases, utilizando los conceptos explicados para el rectángulo y el romboide. Observamos que la línea que corta el trapecio por la mitad es la medida de la longitud de sus bases y la altura en esa zona. Por eso decimos que la fórmula del trapecio es altura por medio de las bases. Es altura por base mayor más base menor sobre 2 por altura. Ahora vamos a hablar del área del rombo. Si trazamos dos rectas paralelas a cada de las diagonales que intersectan a los vértices del rombo dado, vemos que se forma un rectángulo cuya área es el doble del rombo. Por lo tanto, podemos concluir que el área del rombo es igual a la mitad del producto de las diagonales. Fase 2. Planificar. En el siguiente cuadro tenemos las actividades que cada alumno desempeñó durante el mes. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de decidir, que primeramente en el ejemplo se ve la regla de tres simples. La regla de tres simples inversa se utiliza cuando el problema trata de dos magnitudes inversamente proporcionales. Podemos decir que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra se divide por el mismo, y viceversa. Y en el segundo ejemplo se ve Pitágoras. En el ámbito educativo, el teorema suele aplicarse a problemas con triángulos rectangulares con el objetivo de resolver la longitud de uno de sus lados. Sin embargo, las matemáticas tienen muchos usos en la vida cotidiana. Con el teorema de Pitágoras es posible calcular distancias, dimensiones de muebles o áreas. Fase 4. Realizar y ejecutar. Las indicaciones sobre la presentación de la actividad se plantean dos situaciones reales en las que deberá desarrollar su talento, habilidad y destreza con mucha creatividad e innovación. Planteamiento del problema, matematización y presentación de resultado. La empresa LKM está dedicada a la mecanización y piezas de precisión. También ofrece asesoría técnica y soluciones a medida. Cuenta con las instalaciones adecuadas para realizar mecanizados de precisión y con las necesidades de la actividad a la que está dedicada, con una amplia experiencia en el sector.
por lo que están altamente calificados para cumplir con la expectativa de sus clientes y ofrecer el mejor producto gracias al equipo de expertos que dispone. Ahora vamos a leer una situación que debemos resolver, sustentar los resultados y obtener las conclusiones de las mismas. A continuación vamos a leer la situación que nos dice: el mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semi-elaborados como lingotes, tochos u otras piezas previamente conformadas por otros procesos como el moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semi-elaborados que requieren operaciones posteriores. La máquina herramienta más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo. Las medidas están expresadas en milímetros. A continuación vamos a resolver la primera pregunta que nos menciona y dice: ¿cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Para esto hemos planteado una imagen con las medidas ya hechas. En algunas partes no nos indica cuánto mide, por eso lo hemos representado en X. También hay un dato que no nos dan, que es el radio del semicírculo mostrado en las partes laterales. Si nos indica que la longitud de lado a lado mide 8 del semicírculo, por ende el radio, o sea la mitad, equivaldría a 4. Por eso es que ambos lados, tanto derecha como izquierda, ambos semicírculos equivaldrían a la misma medida, que vendría a ser 4 de radio. Ya con esto podemos hallar la circunferencia del semicírculo, que sería pi por 4. Esto quiere decir que las longitudes de los semicírculos serían 4pi. Ahora vamos a hallar la x. Para esto se requiere teorema de Pitágoras. Los datos nos muestran que los catetos miden entre 8 y 2. Entonces, la x que nos muestra vendría a ser la hipotenusa. Para hallar la hipotenusa tenemos que poner raíz de los catetos al cuadrado. Entonces, vendría a ser x igual raíz de 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto nos da resultado x igual a raíz de 68. Esto llega a indicar que ambas x equivaldrían a raíz de 68. Ahora nos piden hallar el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Esto quiere decir que vamos a sumar todos los lados con los datos que nos brindan. Entonces, como vemos en la imagen, la suma de todos los lados nos da 117.625 milímetros. Esto vendría a ser la respuesta de la primera pregunta. Ahora vamos a continuar con la pregunta B, que nos dice: ¿cuál es el área total de la pieza mecanizada? Para esta pregunta vamos a tener que dividir las partes de la pieza mecanizada. ¿Cómo se muestra en la imagen? Lo dividimos en la parte frontal, en la parte superior, en la parte lateral y parte de la base. Para hallar el área frontal, que lo vamos a poner como área 1, vamos a hacer lo siguiente. Como nos damos cuenta, es un cuadrado que está compuesto también por semicírculos o semicircunferencias y en la parte de abajo con un trapecio. Entonces, para hallar esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer área del cuadrado, que es lado por lado, menos 2 áreas semicircunferenciales, que son los laterales, menos el trapecio, que nos muestra en la parte de abajo. Entonces, esto vendría a ser
reemplazado por los datos que nos da la primera imagen. Por ejemplo, hallamos el área del cuadrado. Como sabemos, el área del cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. Y como hemos observado en la imagen, el lado es 24. Entonces vendría a ser 24 al cuadrado menos la semicircunferencia, que vendría a ser 2 veces multiplicado el área de la semicircunferencia. Recordemos que el área de la semicircunferencia es pi por radio al cuadrado sobre 2, porque es un semicírculo. En este caso lo puse de una manera directa, dándome como resultado 8pi. Pero como son 2 semicircunferencias, vendría a ser 2 por 8pi. Ante esto se le resta el área del trapecio, que vendría a ser base mayor más base menor entre paréntesis dividido entre 2 por la altura. En este caso vendría a ser 16 la base mayor sumado con la base menor que nos da la parte de arriba como 12, multiplicado por la altura que es 8 y dividido entre 2, como resultado 576. Ahora vamos a hallar la parte lateral. Para hallar la parte lateral que hemos reemplazado como área 3, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar 2 veces el área de rectángulo, que vendría a ser las partes blancas de arriba y de abajo. Vemos que en la parte del centro es como un rectángulo, pero si nos guiamos en la primera imagen donde nos da todas las medidas, nos vamos a dar cuenta que es como un semicilindro. Entonces vamos a sumar 2 veces multiplicado el área del rectángulo más el área del semicilindro. A continuación vamos a reemplazar. El área del rectángulo vendría a ser lado por ancho, pero como son 2 rectángulos, vamos a hacer 2 veces multiplicado el área del rectángulo. En este caso vamos a reemplazar con 2 entre paréntesis 24 por 8 y cierro el paréntesis, más la suma de el área del semicilindro, que vendría a ser pi por radio por la altura. El valor de pi es natural por 4, que es el radio que ya lo habíamos tenido desde un inicio, y multiplicado por 24, que vendría a ser la altura. Entonces, la suma de todo esto vendría a ser 384 más 96 pi. Ahora vamos a hallar la parte de la base, que como se muestra en la imagen lo hemos dividido entre colores. En color blanco, en color morado y en la parte del centro, que vendría a ser un rectángulo, es color lila. Lo hemos dividido en colores porque todos los rectángulos que se muestran tienen diferentes medidas. Para hallar esta área vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar por 2 el área del rectángulo blanco, porque como se muestra en la imagen hay 2 rectángulos blancos. De igual manera vamos a hacer lo mismo con el área del color morado, menos el color lila, porque como nos damos cuenta, en color lila solamente hay un rectángulo. Ahora, para hallar el área de la base, vamos a sumar todas las áreas de los rectángulos, que vendríamos a reemplazarlo con 2 entre paréntesis 24 por 4, que vendría a ser lado por ancho del rectángulo blanco. Cerrando paréntesis, sumamos 2, abrimos otra vez paréntesis, 24 por raíz de 68, que vendría a ser el área del rectángulo morado. Y sumamos con 12 por 24, que vendría a ser el área del rectángulo lila, como se muestra en la imagen. Sumamos todo esto y la suma de
esta operación nos da 480 más 48 con raíz de 68. Esto le vamos a llamar el área 4. Ahora vamos a ver lo que es el área total. Pero antes de ir al área total, vamos a explicar de por qué algunos se multiplican por 2. Por ejemplo, como el área 1. El área 1 es la parte frontal. Si nos damos cuenta, en la imagen, la parte frontal también tiene otro lado igual, que vendría a ser la parte trasera. Entonces, es por eso que el área de la parte frontal se multiplicaría por 2. A continuación vendría a ser la parte superior de arriba, que lo reemplazamos como área 2. El área 2 es un cuadrado de la parte de arriba, como se muestra en la imagen, pero esto sí no se va a multiplicar por 2, porque la parte de la base es muy diferente a lo que es en la parte superior. A esto le vamos a sumar el área 3, pero si nos damos cuenta, el área 3 también tiene dos lados iguales, que vendría a ser de la parte derecha de la imagen y en la parte izquierda del lado frontal. A esto le vamos a sumar el área 4, que vendría a ser la parte de la base. Como dije, la parte de la base solamente hay 1. Entonces, para hallar el área total, vamos a hacer la suma de esto, que vendría a ser 2 multiplicado por el área 1 más área 2 más 2 multiplicado por el área 3 más área 4. Reemplazamos los datos y nos da 2 paréntesis 464 menos 16 pi, que es el área 1, más el área 2, que vendría a ser 576, más la multiplicación de 2 del área 3, que vendría a ser 384 más 96 pi. Y por último le sumamos el área 4, que vendría a ser 480 más 48 raíz de 68, dándonos como resultado 3650.5 milímetros al cuadrado. Si duplicamos las medidas, responden las siguientes preguntas. ¿Qué vendría a ser la C? ¿Qué nos pide? ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Para esto vamos a representar una imagen de las mediciones multiplicados por 2. Como ya tenemos las medidas, los datos que nos brindaron en la primera imagen, solamente vamos a reemplazarlos y multiplicamos por 2. Por ejemplo, en la parte de arriba medía 24, ahora mide 48. La parte de los laterales medía 8 y ahora mide 16. Y así sucesivamente vamos multiplicando cada dato que nos muestra, dándonos como resultado que el perímetro vendría a ser 235.25 milímetros. Ahora tendríamos dos perímetros, uno que es el perímetro normal, que vendría a ser 117.625, y el otro que vendría a ser 235.25. Esto nos va a ayudar a hallar la variación porcentual. Entonces solamente tenemos que comparar estos perímetros y haremos lo siguiente. Por un lado vamos a poner lo que son los perímetros, ambos perímetros, y por el otro vamos a poner el lado del porcentaje. Para esto vamos a aplicar lo que son reglas de 3 simples, dándonos como respuesta 200%. Ahora vamos a restar los porcentajes para ver en cuánto varía. El primer porcentaje del primer perímetro es 100%, como nos damos cuenta. Y del segundo, que es duplicado, vendría a ser el 200%. Entonces, para hallar la variación, hacemos lo siguiente. 200% menos 100% equivaldría a un 100%. Entonces, de 200 a 100%, solamente aumenta un 100%. Esto quiere decir que ya hallamos lo que es la variación porcentual de lo que sería el perímetro de la vista frontal.
de mediciones multiplicados por 2. Para esto vamos a hallar lo que es la regla de 3 simples, dándonos como resultado 400%. Para hallar la variación porcentual de esto, vamos a hacer lo siguiente, que es una resta, que vendría a ser 400% menos el 100%, que vendría a ser del área del inicio, nos daría 300%. Entonces, esto vendría a aumentar en 300%. Esto se puede comprobar de la siguiente manera. Si tenemos un cuadrado que valdría 4, su área vendría a ser 16, porque se multiplica por 4. Pero si duplicamos la medida y sería 8, el área vendría a ser 64, porque 8 al cuadrado vendría a ser 64. Ahora, de 16 a 64, solamente tendríamos que multiplicar 16 por 4. Nos daría como respuesta 64. Es por eso que a la primera área se le llegaría a multiplicar el resultado por 4. Y en base a eso se halla el porcentaje. Por último, la fase 5, con el fin de evaluar la calidad del trabajo, nuestro equipo realizó un autocontrol en el que empleamos una lista de cotejo para realizar la verificación. Por último, concluimos así con nuestro trabajo del entregable 3 del curso de matemática. Muchas gracias.